Yo le voy a invitar a que se pongan en pie y abran su Biblia en 1 Samuel 16. Gloria a Jesús. 1 Samuel 16, verso 3. Gloria al Señor, aleluya. 16, 3. Aleluya. Gloria a Jesús. 1 Samuel capítulo 16, verso 3. Leemos la palabra de Dios para honra y gloria de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirá al que yo te dijere. También vamos a ver el verso 12 y 13. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Padre celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre son tus misericordias. Presentamos, buen Padre celestial, delante de ti, para que tú seas, Señor, que hable a este pueblo tuyo conforme a tu autoridad, a tu poder y a su necesidad. Toma tú el dominio y el control, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Dios, aleluya. En esta mañana vamos a hablar bajo el tema: hay que pasar por el proceso para llegar a la meta. Gloria a Dios. Dígale al que está a su lado: hay que pasar por el proceso para llegar a la meta. A veces estamos pasando por algunas situaciones Gloria a Dios. y a veces vienen pruebas, y a veces la gente, algunos hermanos a veces se sienten como muy agobiados cuando llegan las pruebas, y a veces quieren como que se le quite esa prueba. Gloria a Dios. Y el Señor te dice que hay que pasar por el proceso. Si yo preguntara aquí ahora mismo cuáles no han tenido pruebas, de seguro que todo el mundo ha tenido pruebas. Gloria a Dios. Hemos sido probados. Y el Señor nos prueba con el propósito de fortalecernos. Porque para muchos las pruebas a veces son unos procesos que son para fortalecimiento. Porque cuando usted pasa la prueba, entonces usted encuentra la victoria. Hablando de proceso y ser procesado, aquí vemos, por ejemplo, a David. David fue ungido como rey. Aleluya. Y a veces la gente dice: pero de que se ungió a David fue rey. No, tuvo que pasar un proceso. Cada uno tiene que pasar un proceso. Cuando usted viene a los caminos del Señor, usted empieza gateando como un niño en la fe, y empieza después, así sucesivamente, es procesado hasta que el Señor lo lleva a usted al fortalecimiento, y a ser un varón perfecto en Dios. Entonces vemos que David, este siervito de Dios, era menospreciado hasta por sus hermanos. Y podemos ver que él lo tenía cuidando el rebaño. Pero vemos que Dios lo tenía en la mira. Dígale al que está a su lado:
que el Señor nos tenga en su mira. Aleluya. Es importante reconocer que David, aún siendo niño, en ese tiempo, ya Dios lo estaba usando para cuidar el rebaño y para defender las ovejas. Entonces, ya vemos cómo Dios estaba formando a este jovencito. Y este jovencito, aún en el silencio del campo, estaba adorando a Dios. Aleluya. Era un siervo de Dios, pero que para llegar a donde el Señor quería tenía que pasar por un proceso. Y ustedes todos saben el proceso que David pasó. Aún así, siendo muchacho, ¿cómo va usted a llegar a reinar si no sabe del reino? Entonces, ¿qué fue lo primero que sucedió? Bueno, que vino un demonio y atormentaba al rey Saúl. Entonces le dijeron que buscara, ¿verdad?, a alguien que supiera tocar el arpa. ¿Y a quién fue que recomendaron? A David. Entonces David llegó al palacio de esa forma. Aleluya. Entonces ya en el proceso, ya David estaba aprendiendo lo que se hacía en el palacio. Pero ¿qué sucedió? Que en una ocasión, dice la palabra de Dios, que estaban los filisteos provocando al ejército de Israel. Estaban provocando el ejército porque tenían un paladín llamado Goliat, el cual estaba de parte de los filisteos y ellos estaban allí. Entonces, queriendo hacerle daño al pueblo de Israel, y lo provocaban. Den un hombre, den un alguien que pelee contra el paladín. Y todo el mundo tenía miedo. El mismo rey tenía miedo. Los mismos soldados tenían miedo. El mismo ejército tenía miedo. El mismo general del ejército tenía miedo. Y en esa ocasión llega David, que fue mandado a llevarle comida a sus hermanos que eran soldados. Pero David no pudo soportar eso. ¿Quién es este incircunciso que está provocando? Porque tú estás provocando a este pueblo, pero es al Dios de este pueblo que está provocando, porque ellos mismos decían, mándenos hombre para que pelee. Y David dijo, no, yo voy. Aleluya. Y David se enfrentó a este Goliat, a lo mejor en ellos, pero este hombre tan grande, entonces lo que mandan es un niño. Que ellos no sabían que David iba en el nombre de Jehová. Porque a veces usted viene contra mí, como dice, con espada y jabalina, como dice el coro, mas yo voy contra ti en el nombre de Jehová. Y la armadura que David tenía era la armadura de Dios. Porque a veces nosotros queremos hacer cosas con nuestra fuerza. Y a veces con nuestra fuerza queremos imponernos. Pero el Señor nos dice, no es con tu fuerza. Porque a veces para usted orar por una persona, usted no tiene que tocarla. Usted puede orar por esa persona hasta de lejos. Que la toque el Señor. Y si el Señor la toca, que caiga. Pero si Dios el Señor quiere tumbarlo. Pero no voy yo a forzarle a tumbarlo. ¿Me entienden? Aleluya. Entonces, vemos como David dice, yo pelearé contra él. Y le permitieron a David enfrentarse a él. Y David fue con su batón. Dice, no, pero el Señor me ha entregado a mí los osos y los leones cuando yo estoy cuidando el rebaño, porque este puede ser igual que uno de ellos. O sea que vemos que iba preparado para pelear. Entonces, quiero que nosotros tenemos que estar preparados para pelear porque estamos en guerra. Estamos pasando por un proceso. Nosotros, al que estemos aquí, hermanos, tenemos una batalla hasta en el pensamiento, porque el enemigo ataca aún hasta en el pensamiento, en sueños, y en todas formas el enemigo ataca. Pero si nosotros estamos fundamentados en la roca que es Cristo Jesús, él atacará en balde, porque no va a tener éxito. Y David fue y se enfrentó a este gigante. Y el gigante lo amenazó y le dijo, mira, tú vienes con espada y jabalina, más yo voy contra ti, en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado, porque tú estás provocando a esta gente, al Dios de ellos estás provocando. Aleluya, Dios. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza.
Y así Dios lo usó, porque Dios fue el que guió la onda y la piedra para que este paladín cayera. Pero entonces llega el proceso. ¿Por qué tiene que David que pasar el proceso? Porque entonces empezaron la gente, bueno, que el rey mató a sus 1000 y David a sus 10.000, ahí empezaron los celos. Entonces vemos el proceso que pasa David para poder llegar a reinar. A veces usted llega a una parte y tiene que empezar, cuando usted va a hacer una casa, empieza poniendo un blog hasta que llega a la altura. Así es el Evangelio. Nosotros tenemos que ir en un proceso hasta que llegamos a la altura que Dios quiere que lleguemos. David había pasado por muchos procesos y aún muchas veces Dios le puso en su mano a sus enemigos y nunca quiso él ejecutarlo, sino dejarlo a la voluntad de Dios. Aleluya. No voy yo a usar mi mano contra el ungido de Jehová. Aunque ya el ungido de Jehová había fallado y ya Dios no lo tenía como tenía que tenerlo, porque le había fallado, ya había escogido a David. Y David llegó a reinar ya al tiempo de Dios. A veces tenemos que pasar por diferentes procesos, hermano. Aquí vemos el proceso que pasó David para poder llegar a gobernar. Pero no solamente David, la Biblia tiene muchos hombres que pasaron por diferentes procesos, ¿verdad? Y vemos un hombre que pasó por un proceso que hasta los mismos hermanos, ¿verdad?, lo vendieron a José. José, el hijo de Jacob, vemos que José lo tenía como un soñador, allá en Génesis 37, verso 26 al 28. Y se sentaron a comer. Aleluya. Gloria a Dios. 37, 26. Gloria a Jesús. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendamos a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Bendito Dios. Vemos el proceso en una familia, los mismos propios hermanos. Y usted dirá, Gloria a Dios. no se puede confiar en nada, ni siquiera en sus propios hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. José era bien querido a su padre, dice la Biblia, porque lo había tenido en su vejez. Y más que era obediente. Era un muchacho que se lo mandaba a cualquier parte y iba. No ponía cara, como a veces van rabiando. ¿Verdad? Entonces, este jovencito había hecho unos sueños y había soñado unos sueños, y eso cada vez que soñaba esos sueños, los hermanos sabían interpretación y decían, pues tú vas a gobernar sobre nosotros. Le vamos a vender soñador a ver si los sueños se van a dar. Pero Dios tiene un propósito en el proceso de cada uno de nosotros. Y el propósito de Dios era que José fuera vendido, porque si no, no se iba a poder completar el propósito que Dios tenía con este siervo. Gloria al Señor. Hasta que llegó y pasó por diferentes procesos para poder llegar a donde tenía que llegar. Hasta la cárcel, condenado por algo que no hizo. Y así sucesivamente vemos el proceso cuando él se niega a pecar contra la mujer de su jefe. Entonces es importante que nosotros veamos
que todo tiene un proceso, porque el Señor lo quiere procesarnos para llegarnos a la medida que Él quiere. Aleluya. Dice la Biblia, Gloria a Cristo. en los proverbios, en los escritos de Salomón, que el oro hay que pasarlo por el fuego 7 veces para sacarlo puro. A veces cuando usted pasa una prueba y le llega otra, a veces usted está diciendo, pero ¿qué tanta prueba que me llegan? Algún proceso Dios le está pasando porque alguna bendición viene detrás de ese proceso. Gloria, gloria. Y aquí vemos que José fue llevado allí y vendido a Potifar como esclavo. Sufrió, le dieron golpes. Después vemos que la esposa de Potifar también se enamoró de él y quería seducirlo y él no lo permitió. Y por eso lo acusaron y cayó preso. Vemos los procesos que tuvo que pasar para cumplirse el sueño de José. Cada uno de nosotros tiene un sueño. Tal vez usted esté soñando y no tiene caso estar soñando con una casa. Gloria a Dios. Tal vez usted no tiene un vehículo y está soñando con tener un vehículo. Aleluya. Pero el proceso Poderoso Jesús. es de Dios. Dios sabe cuándo se lo va a dar a cada uno. Porque el Señor dice, no te desesperes. José no se desesperó, aunque pasó por diferentes procesos. Gloria a Dios. Y vemos, hermanos, que a veces nosotros tenemos que pasar por procesos aún en la familia, porque somos procesados. Y el Señor quiere saber si verdaderamente nosotros somos fieles. Cuando usted pasa por el proceso y permanece fiel, Dios lo está procesando, pero su bendición llega. Ahora, si usted en el proceso fracasa y cae, lamentablemente, no dio la talla. Y Dios pasa a uno por proceso. Hasta que Faraón tuvo un sueño y buscaron a José y le interpretó el sueño. Y a Faraón puso a José como segundo. O sea que el proceso de José, aunque lo tenían como esclavo, aunque le daban golpes, aunque lo maltrataron, él llegó a ser segundo después de Faraón. Es importante que nosotros reconozcamos, hermanos, que los procesos que un cristiano pasa, lo pasa porque Dios está en el asunto. Gloria a Dios. Cada uno pasa por su proceso. Y ya finalizando, vemos otro hombre que pasó por su proceso, Daniel. Daniel en su capítulo 6, verso 1 al 5. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino no sea perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Ustedes decimos, cada uno tiene una debilidad. La única debilidad que encontraron en Daniel era que él era fiel. Aleluya. No podían ellos hacer nada, porque no podían sobornarlo, porque no había soborno. Este hombre era intachable delante de Dios. Y hacía sus oraciones 3 veces al día. Pero ellos hicieron una reunión contra Daniel, porque querían derrocarlo, no lo querían a él. Y mientras ellos hacían esta cosa, ¿qué dice la palabra de Dios?
que Daniel fue acusado porque ellos hicieron una ley diciendo que nadie pudiera adorar ni hacer peticiones a ningún hombre o Dios en 30 días, porque ellos tenían una segunda intención. El rey no sabía que lo que estaba sucediendo hasta que encontraron a Daniel cuando ellos tiraron el edicto orando, porque Daniel oraba 3 veces al día a su Dios. Gloria a Cristo. Aunque él vio lo que había en contra, no dejó de adorar a su Dios. A veces ahí vienen muchos problemas y por los problemas, no hermano, el tiempo de Dios de ese, cuando usted venga problemas. Aleluya. Aunque usted se encuentre entre la espada y la pared, el tiempo de Dios no lo use en otra cosa. Gloria a Jesús. Que voy tarde, aunque sea tarde, haga su oración, tírese de rodillas, no salga sin ofrecer a Dios para que lo proteja. Entonces ellos hicieron toda esta cosa y Daniel fue perjudicado. El rey trató de ayudarlo pero no pudo y lo metieron en el foso de los leones. Estos leones ellos acostumbraban tenerlo muchos días hambriento para cuando llegara alguien ahí se lo comieran de una vez. Pero el rey confió en el Dios de Daniel, tu Dios que te cuide. Y Dios cuidó a Daniel. Tal vez en esa cueva había mucho frío. Santo. Gloria a Dios. Y los abrigos de Daniel fueron los leones. Porque Dios, cuando Dios te va a proteger a ti, te va a proteger en todos los ámbitos, en todos los problemas. Y Daniel salió ileso de allí. El rey fue tristemente llamando a Daniel, no, yo estoy aquí, el Señor me cuidó. Entonces, ¿qué hizo el rey? Todos esos que lo acusaban, lo tiraron en el foso de los leones. Y dice la Biblia que no llegaron bien abajo, ya los leones lo habían despedazado. Es importante reconocer, hermano, que todos tenemos que pasar por un proceso. Yo no sé cuál es el proceso que tú estás pasando hoy, pero yo te digo que aunque estés pasando proceso, afírmate más en el Señor. Cada vez que venga un proceso, afírmese más en el Señor. Cada vez que venga un problema, métase más en oración. Y usted verá, hermano, que el proceso que usted está pasando va a pasar y la victoria la veremos al final. Porque el Señor mismo te dice, yo estoy contigo y no te dejaré. Entonces, pongamos nuestra confianza en Dios, aunque tengamos los procesos. Cada uno va a pasar por un proceso, pero el Señor está ahí, que aunque nos procese, nos va a dar la victoria. Amén. Dios le bendiga, se guarde, nuestra hermana pastora. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya.